Somos Ramón y Raquel. Y esto es El Mundo es un Viaje. Nos hemos pensado en que podéis hacer un viaje, pues, por ejemplo, a Egipto, que ahora hace un buen clima y la verdad es que se pueden aprovechar allí 8 días pues, para recorrerlo bastante bien. Así que muy atentos porque aquí viene el presupuesto definitivo. Raquel, habla. Lo tengo aquí todo apuntado, ¿eh? Tiene una capacidad para planear viajes. Muy atentos porque es que os va a planear ella el viaje, no vais a tener que hacer absolutamente nada y os va a salir un viaje. Sí. A cambio se tienen que suscribir. Ah, sí, hombre, si os suscribís nos dejáis aquí un like y un comentario diciendo oh, muchas gracias, qué bien nos ha ido este vídeo. Bueno, pero claro, primero que se lo vean. Claro. Y después que ya veréis que os va a ir de coña. Así que muy atentos. Vamos, Raquel, empieza. Empezamos por el transporte. Nosotros cogimos un vuelo de Barcelona al Cairo y la vuelta la hicimos desde Jordania, porque como ya sabéis, si os habéis visto en los vídeos de Jordania, que hicimos Egipto y Jordania esas 2 semanas de Navidades. El vuelo de Barcelona al Cairo nos salió por 184 euros y volamos con Aegean Airlines, que es una compañía griega. Sí, paramos en Atenas y luego ya pues directo a El Cairo. Sí. Después, también viajamos en trenes nocturnos, hicimos el trayecto de El Cairo hacia Asuán y pagamos 80 euros, ¿vale? Y era un compartimento privado para 2 personas y te entraba el desayuno y la cena. Estuvo muy bien, la verdad es que el tren, pues bueno, tenía sus carencias en cuanto a higiene, pero luego se dormía bien, la gente por allí, el que trabajaba allí te atendía muy bien. Sí, la verdad de los trenes que hemos cogido en viajes, oye, yo creo es uno de los mejores. Que de lo mejor, ¿eh? Sí. Los trenes los cogimos con la compañía que se llama Watania, ¿vale? Los podéis coger online. Nosotros decidimos pedírselo a nuestro guía que nos lo hiciera él, pero que sepáis que lo podéis hacer online. Después también hicimos otro trayecto que era de Luxor al Cairo, que también nos costó 80 euros. Y bueno, en taxis nos gastamos unos 10 euros, así que era más que nada del aeropuerto al hotel o lo que fuera. Y ahora hablemos de hoteles. Bueno, los hostales. Hoteles, bueno, claro, aquí no vamos. No, fuimos a hostales. ¡Hostales! Ahora sí. Pues fuimos a hostales, pues la verdad es que low cost. Y aún así, ya estábamos en sitios que la verdad es que pienso que estábamos en situaciones privilegiadas, ahí en mitad de la plaza guapa de El Cairo. Tahrir. Esa misma. La plaza guapa. La que estaba cerca del museo egipcio. Tú preguntas, ¿la plaza guapa de Egipto? ¿El Tahrir? De Egipto. De Egipto, es que de todo, ¿eh? Tú preguntas la del Tahrir. Bueno, pues la plaza de El Tahrir. Lo teníamos allí delante, estábamos la verdad es que muy bien situados. Y ese hotel salió por 3 noches, 31 euros. El hostal se llama... Así lo digo, Tahrir Square Hostel. La gente era súper maja. Majísima. Después fuimos a Asuán, donde dormimos en el Piramisa Isis, ¿vale? Una noche. Y esa noche nos costó 26 euros. Fijaos que aquí ya sí que un poco más caro. No había mucho donde elegir, la verdad, porque era un pueblo pequeño y era eso o resorts de lujo. Y la verdad es que este hotel no lo recomendamos para nada. No me gustó. Mira que el hotel parecía estar muy guapo allí delante del Nilo, tenía ahí su clase, ¿no? Podía ser un hotel bastante pijete, pero nos encontramos que encima la habitación al principio nos dieron una sucia. Habían palillos de que alguien se había estado hurgando ahí los paluegos. Digo, ¿esto qué es? Bueno, el hotel si vais a pasar una noche está bien, pero más de una yo no lo recomiendo. Además el desayuno estaba asqueroso. Uy, horrible, y no os quedéis a cenar allí, porque es lo peor que pudimos hacer. ¡Suscríbete! ¿Cómo te llama la atención, eh? Pues hazlo. Y os preguntaréis, pues dormisteis en muy pocos sitios para los 8 días, ¿no? Nos has dicho, Ramón, 4 noches. ¿Dónde están las otras 4? Ahí estamos. 3 noches en el Nile Dolphin, que es el crucero, que es el próximo tema. Hablemos de el crucero. ¿Os habéis enterado, no? El crucero. Vale, pues el crucero. Este crucero salió a 420 euros por persona. Pero estaban incluidas todas las comidas, todas las entradas a los templos. También te incluía el guía y el transporte, ¿vale? Habían 2 cosas que no te entraban. La primera, la wifi. Y es que allí, mal, ¿eh? Si querías wifi tenías que pagar una tarjeta, te duraba no sé cuántas megas. O sea, es que megas, ¿eh? Incluso no era ni 1 giga, eran megas. Carísimos, se te iban en 0, y ya. Sí, lo suyo es comprarse la tarjeta SIM cuando llegas al aeropuerto del Cairo y así ya la tienes para todo tu viaje.
Y la segunda y la más importante es que las bebidas no te entran. Ojo, cuidado, el agua tampoco, ¿eh? Puedes beber del grifo, pero yo no me la jugaría. Hay un truquillo ahí muy guapo, y es que siempre que vayáis a un puerto hay gente vendiendo botellas de agua. Son baratas y tenéis que mirar que no estén abiertas y tal, o siempre que os paréis podéis ir a una tienda y comprarlas allí. El crucero estaba estupendo, el trato era Excelsior. Joder, qué palabra, Excelsior. Era muy bueno el trato, las actividades que se hacían dentro por la noche estaban muy bien, eran muy divertidas. Y bueno, todo esto lo podéis ver en un simpático y alocado vídeo que hicimos sobre el crucero, donde os enseñamos pues el jolgorio que se vivía ahí dentro. Y además nosotros contratamos un guía para nosotros dos y otros dos chicos, ¿vale? No era en plan que íbamos todos en masa como habíamos visto en otros sitios, ¿vale? Que venían guías con 20 personas detrás. No, nosotros éramos 4 personas y teníamos el guía para nosotros. Siguiente tema es el guía. ¡El guía! Teníamos muy poquitos días para visitar lo que es Egipto, entonces decidimos dejarnos de rollos y contratar un guía que nos llevara a todos los sitios, ¿vale? Además está la parte de historia, que está bien ir con una persona que entiende, porque es muy interesante que te explique pues todo lo que pasó allí. Porque era eso, leernos 7 libros de enciclopedia de Antiguo Egipto, y dijimos, pues mira, queremos las cosas más rápidas y luego ya leeremos. Entonces contratamos un guía para los 2 días del Cairo, que nos costó 120 euros. Entonces nos llevó por la ciudad y también en el Museo Egipcio nos lo explicó todo súper bien. Y luego en Alejandría también, durante el día que estuvimos allí, contratamos otro guía para que nos enseñara la ciudad por 70 euros. Y ahí también te entraba el transporte hacia Alejandría, que eran unas 3 horas o así en taxi. Con el guía la verdad es que lo que ganas es en velocidad, ¿no? No tienes que pensar tanto, te lo monta todo él, y sí que es verdad que sale un poquito más caro. Pero bueno, tienes toda esa parte de historia que te cuenta muy bien y in situ todo lo que estás viendo, y eso la verdad es que es de agradecer. Puedes hacerlo por tu cuenta, y tanto. Pagarás menos, irás muy libre y no tendrás ese sentimiento a veces de uy, ¿con qué prisa que vamos? Sí, Porque... sobre todo nosotros que nos gusta pararnos, hacer fotos, hacer vídeos, pues a veces no tenemos tiempo. Venga chicos, venga. Pero bueno, estaba bien, era una manera diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Recomendamos ir con guía? Hombre, si son viajes, como en este caso 8 días, tienes que ir muy a saco, pues la verdad es que te lo da todo muy masticadito, te van a buscar, te dejan y ganas mucho en tiempo. Si tienes tiempo y te lo puedes preparar con tiempo, pues hazlo tú solo. Sí. Cosas que nos dijeron, taxistas, llevan un poco el tema este de las malas artes, ¿eh? Tú les pagas antes y a lo mejor pillan y te dejan por ahí. Mucho cuidado con esas cosas. De esta manera pues no tienes que pensar en posibles timos, posibles cositas de estas. Y ya está. Sí, porque hay lugares a los que tú solo no puedes acceder, por ejemplo las pirámides. Tienes que ir con un taxista o que sea de allí, porque a ti solo con un coche no te van a dejar entrar. Pensad que hay un control por si llevas bombas debajo del coche, no es mentira esto, ¿eh? Esto era así. La policía no podía grabar en ningún momento, claro. Te miraba por debajo del coche, si tenías bombas, si tenías tal. Si vas solo, toda esa parte en la que tienes que hablar con el chico, ya te digo yo que esos no hablaban en inglés. ¿Qué más difícil? Más difícil. ¡Otros! ¿Qué es otros? Bueno, pues en otros entra tema visado y todo esto, Vale. A ver, el visado vale 22 euros y se tramita allí mismo cuando llegas. Tú pagas en euros o en dólares y te ponen una pegatina en el pasaporte y ya está. A correr. Sí. Muy importante cuando viajáis, y aquí, ojo la promoción. Nosotros viajamos con IATI seguros, ¿de acuerdo? Y si lo hacéis con nuestro descuento que os dejamos por aquí, pues aquí abajo en la descripción, pues tenéis lo que viene siendo pues el link. Le dais ahí, descuento for you. El 5%. Y bueno, y ahí también nos ayudáis un poquito a nosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pero explícales cuánto nos costó el seguro. Sí, bueno, os explico. Costó, espérate que lo miro, 45 euros. Y diréis, wow, ¿para 8 días? No, espera, ojo, cuidado. Y es que fueron 15, ¿vale? Fueron 15 días en total y diréis, ¿y dónde están los otros días? En Jordania. Pero eso vendrá en otro vídeo que os dejaremos por aquí para explicaros lo que viene siendo el presupuesto y la ruta que también hicimos por Jordania. Aquí, el seguro, 45 euros, todo el viaje, Egipto y Jordania. Después, otro gasto que entra en otro son las propinas. Propinas. No las hemos incluido en el presupuesto porque esto depende de cada persona. No es una cosa fija que te vayas a gastar, sino que depende de ti. ¡Suscríbete!
Pues eso, las propinas. Te van a pedir propinas por todo. Te van a pedir propinas por ir al lavabo. Uy, lo del lavabo. Por pedir papel. O sea, tú vas al lavabo, ¿vale? Vas al lavabo y te encuentras que el papel, dices, ¿dónde está? Y a lo mejor tú ya, pues, te has dejado llevar, ¿eh? Tú ya has dejado ahí, ¿eh? ¿Entendéis, no? Porque has entrado con prisa, porque te estás yendo muy mal de la barriga. Y lo dejas todo. Empiezas a buscar y dices, ¿y el papel? Sacas la cabecilla así un poco mientras vas con el culo en pompas. Ojo, ¿eh? Y ves a un hombre ahí haciéndote así con el papel. Con este ruidito, ¿eh? Y dices, oye, papel. Y el tío, sí. Y hombre, más, que si no me voy a tener que hurgar con el dedo al final. Te da más. Sales ahí ya con el culete limpio. Y está el tío ahí en... que quiere pasta. Que quiere pasta. Y yo como que... No, es que... Pues tienes que pagarle. Hay momentos en los que dices, me sale darte una propina, te lo has currado. Ahí pero sale. cuando te lo piden así a malas y luego se enfadan y te gritan porque no les das dinero, a mí eso no me gusta. Claro, pero una cosa, había momentos que... Por favor. Sí, o yo que sé, contratas a un conductor para que te lleve, le pagas lo que tienes que pagar y encima te pide propina. Pues no me da la gana. Así que el tema de las propinas es abierto, ¿vale? Nosotros creo que nos gastamos a lo mejor 20 euros porque éramos muy agarrados. Porque no me daba la gana, me enfadaba. Yo daba propinas si se lo merecían. Si no se lo merecían, pues no me daba la gana. Siguiente tema, visitas extras. Visitas extras. Cuando tú tienes el guía, por ejemplo, del crucero del Nilo, te dice, oye, vamos a ver esto. ¿Queréis ver alguna cosa más que haya por el camino? Vale, perfecto. Vale, pues... A ver, hicimos un paseo con feluca en Asuán por el río Nilo que nos costó 30 euros. Cabe añadir que a esos 30 euros también se le incluye la visita al pueblo nubio. ¿Ah, sí? ¡Viva los nubios! Entonces yo creo que si tú vas allá al muelle, a cualquier barquero le dices, oye tú, que yo quiero hacer un paseo con feluca y que me lleves al pueblo nubio y me traigas, yo creo que sale mucho más barato. Puede ser, Pero bueno. La verdad es que no lo hemos mirado, pero si alguno lo ha hecho, que nos lo deje por aquí Sí. en la caja de comentarios. También fuimos al Museo Egipcio, entonces tuvimos que pagar por entrar a la sala de las momias, que eso era un ticket extra, y también pagamos por el ticket de la cámara y en total fueron 15 euros. Sí. Es todo muy chanchullero, ¿eh? Sí. Hay un momento en que dices, ¿qué chanchullero que es este país? Porque si tú le das así bajo, así, das pasta así sin que nadie te vea, él hace así, cuenta billetes y hace, venga, hasta Sí. luego. Es todo un poco así. En Asuán también fuimos a visitar el templo de Abu Simbel y también pagamos el ticket para poder hacer fotos, que fueron 4 euros. Ojo, yo tendría que haber pagado un ticket y ella tendría que haber pagado otro. Cuando digo yo tendría que haber pagado es porque no lo hicimos. Pagamos uno y nos lo íbamos turnando muy rápido. A esto le das pues ese valor añadido de pues aventurilla, ¿no? De sentirte un Indiana Jones, pero no en búsqueda de un tesoro, sino en cuidado que no te pille, porque si no te hace soltar la pasta. Es que el guía está ahí. Sí, entonces te venía y yo, que lo tengo aquí. Y luego se lo pasaba a Raquel por aquí. Raquel, yo también lo tengo. Buah, Es era que te venía y te decía, a ver el ticket. el ticket. Y si no, te hacía borrar las fotos ahí mismo. Es que, de verdad, ¿qué son? Ya veréis que mola mucho porque al final esto te lo tomas Sí, como mola si fuera... mucho cuando ya has vuelto, pero allí in situ yo quería matarlos. Las siguientes visitas fueron en el Valle de los Reyes, ¿vale? Que te entraban ciertas tumbas, pero si querías ver otras, pues tenías que pagar la entrada. Entonces nosotros decidimos pagar por dos. La de Tutankamón, que costó 6 euros, y la de Ramsés VI, que costó 4 euros. Esto con el descuento de estudiante. En la de Ramsés VI era también otro Ramsés, había unos Ramséses allí. Sí, pero esta era muy chula, la de Ramsés VI. Esto es la del techo con el manto este de estrellas y esto Preciosa. me gustó mucho. La verdad es que estas que ha dicho ella, para mí, las más recomendables. Bueno, a ver, la de Tutankamón, yo la quería visitar porque me hacía mucha ilusión desde pequeña ver la tumba y ver la momia. Es de las más pequeñitas y tampoco tiene mucha cosa, pero a mí me hace mucha ilusión. Sobre todo la de Ramsés VI, esta es la guay. Sí. Tutankamón, pues porque es Tutankamón, y ya. Otra visita que hicimos fue al templo de Ramsés III. El de las pichas. Y diréis, ¿pero qué dices? Pues si dices que dices es porque no te has visto el vídeo, pero os explicamos ahí unas anécdotas porque ese tío era un auténtico sanguinario y cortaba... Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Pues la entrada a este templo nos costó 4 euros y la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo. Era un templo súper guapo y las pinturas que hay allí están súper bien conservadas. Tenéis que ver el vídeo. Es que a mí me gustó mucho ese templo bueno, es que era como ver un cómic. Aquello era como leerse un cómic de todo lo que había hecho ese hombre. Y era un auténtico sanguinario.
Presupuesto final. ¿Cuánto nos gastamos en total en esos 8 días? Ha llegado el momento de saberlo. Sí. Ah, ¿que lo tengo que decir yo? 1000... Ay, pero no lo digas ya, que hago el Vale. redoble. 1.165 euros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os sirva de ayuda para planear vuestro viaje a Egipto. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y dejadnos unos comentarios aquí de si os ha sido de ayuda, si queréis ir a Egipto, si es vuestro viaje soñado, si tenéis ganas de ir o si no, que no queréis ir, que yo a Egipto ya lo he visto por tus vídeos que me han encantado. Por eso también lo podéis decir, lo podéis decir todo. Y bueno, que es muy importante que sobre todo compartáis estos vídeos, que llegue a más gente, gente que le molen los viajes, gente que tiene que descubrir que le molen los viajes. ¿Y cómo? Pues compartiéndolo y mucho. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. No os podemos decir nada más porque sería spoiler. Adiós. ¿Este es el típico baile de Egipto? Yo creo que no. No sé. Así. No sé.